Bueno, buenos días a todos. La verdad es que les agradezco enormemente que estén allí y agradezco especialmente a Talía, a las maestras Talía y Araceli por la organización y por todo el esfuerzo que vienen poniendo hace muchos meses para que este evento sea una realidad, y todo el esfuerzo de los técnicos y de Ariel Brandstatter, que me acompaña y trata de apoyarme para que todo esto sea posible. Bueno, como les dijeron en la presentación, yo hace muchos años que vengo trabajando en esta temática que me preocupa especialmente, de la creciente patologización y medicalización de las infancias, con los crecientes diagnósticos que van apareciendo en los niños, donde nos encontramos cada vez con más niños que están siendo diagnosticados y más niños que están siendo medicados. Entonces, lo que vemos en función de esto es cómo va creciendo la patologización de la infancia. ¿Sí? A ver. Entendemos entonces por patologización un conjunto de operaciones políticas, programas, estrategias y dispositivos, intervenciones puntuales, campos argumentales, cuyos efectos se ubican en un lugar de enfermo o de potencialmente enfermo, anormal o desviante o pasible de traumatización o de subjetivación a quienes son su objeto. Me interesa subrayar especialmente esto de lo potencialmente enfermo, ya que antes teníamos, digamos, dos grandes grupos: los individuos sanos y los individuos enfermos. Y hoy parecería que desde la medicina la salud dejó de existir. Ahora están los individuos enfermos y los potencialmente enfermos, ¿sí? Y entonces desde la medicina se empiezan a medicar, por ejemplo, riesgo a diabetes, riesgo de colesterol, y toda una cantidad de situaciones de riesgo. De hecho, una de las discusiones fuertes antes de la salida del DSM-5, que salió en mayo del 2013, fue que querían imponer una categoría que era riesgo a psicosis, ¿sí? Donde obviamente es absurdo pensar que alguien podría estar por fuera de la categoría riesgo a psicosis, porque cualquier persona podría eventualmente en alguna situación puntual tener un brote psicótico, ¿sí? Entonces, digamos, toda esta medicina de riesgos que además le dice a los padres, por ejemplo, de un niño hiperactivo, que lo medique desde pequeño, porque si no ese niño corre riesgo de ser un potencial delincuente o adicto, lo cual hace que, por supuesto, cualquier persona que sea padre diga: por supuesto que le voy a dar cualquier medicación si esto me asegura que entonces mi hijo no va a ser un posible adicto o delincuente. Entonces, en esta situación es que está hoy, digamos, la ciencia, ¿sí? Donde por un lado tenemos la detección de la enfermedad y por otro lado la detección del riesgo, que me hace intervenir, incluso a veces hasta con medicación, por las dudas de que ocurra tal o cual cosa. Entonces, una de las cuestiones que encontramos hoy es que hay una tendencia a concebir como enfermas ciertas conductas, comportamientos pasados, presentes y futuros de un sujeto o de un grupo, y donde se le intenta atribuir a ciertos comportamientos o modalidades subjetivas un origen en alguna razón de orden médico o psicológico. Entonces vemos como cuestiones que eran características, por ejemplo, de la infancia, como el movimiento, la impulsión, ahora pasaron a formar parte de un cuadro patológico, ¿sí? Y esto, por supuesto, nos genera, al menos a nosotros, muchísimas preguntas. Porque me parece que lo importante a tener en cuenta es que siempre esta modalidad es una modalidad de saber que
por ende conlleva un ejercicio de poder, ¿sí? Hay alguien que tiene un poder y que tiene el poder de determinar quién es normal y quién es anormal, quién va a estar medicado y quién no va a estar medicado, quién va a seguir el circuito de la escuela común y quién va a seguir el circuito de la escuela especial. Entonces, ¿cómo encontramos y cómo se dan estos procesos de patologización? Por un lado, se señala siempre una relación unívoca y causal, ¿sí? Preferentemente de orden biológico. Se reduce a una determinada experiencia y a una matriz de lógica médica psicológica que pareciera encerrar todas las explicaciones para esto que está ocurriendo. Hay un paradigma fijo de normalidad, ¿sí? Entonces yo digo, esto que decía antes, quiénes son normales y quiénes no. Generalmente yo estoy incluida entre los normales y los diferentes que me resultan amenazantes, suelen estar incluidos en la normalidad. Por otro lado, se produce un acto de nominación, yo determino quiénes son normales y los nombro, los categorizo, ¿sí? Esto siempre tiene una invocación científica como garantía de lo prescripto. La certeza siempre guía esa secuencia de diagnóstico, pronóstico y terapéutica. Y muchas veces incluso, bueno, los padres se encandilan con esto, porque además generalmente esto va acompañado de fotos de un cerebro con luces que se prenden y se apagan, y todas las oficinas de marketing saben que si yo quiero vender un producto y le pongo a una persona una foto del cerebro, esa persona va a creer mucho más en lo que le estoy diciendo acerca de que mi planteo es absolutamente científico. Si además, por supuesto, le muestro estadísticas, esto aún más convalida esto que estoy diciendo, sin tomar en cuenta ni quién construye esas estadísticas, ni al servicio de qué están construidas. Y otra cuestión fundamental en el proceso de patologización es que a partir de este proceso se nombra al sujeto en su carácter de totalidad. Entonces yo ya no tengo un niño, por ejemplo, inquieto. Tengo un niño TDAH, ¿sí? Ya no tengo una niña contestadora. Tengo una niña todo, trastorno posicionista desafiante. Ya no tengo un niño que tiene cambios de humor. Tengo a un niño bipolar. Y así se van, digamos, sumando las etiquetas en la infancia y van desdibujando a la infancia misma y al niño en sus posibilidades de ser niño. Y esta es una de las cuestiones que más nos preocupan en este aspecto. En paralelo a esto, se produce ya desde hace muchísimos años, a fines de los años 60, Ivan Illich construyó el concepto de medicalización, ¿sí? En el cual va a decir es que hay un traslado de los problemas de la vida al campo médico, una transformación de cuestiones colectivas de orden social y político en cuestiones individuales de orden biológico. En ese sentido, se va haciendo como una naturalización de la vida que va deconstruyendo los derechos de los sujetos. ¿Por qué digo una naturalización de la vida? Porque si hay algo que no tiene la vida humana, es natural, ¿sí? La vida humana es básicamente y atravesada por la cultura que nos va determinando, que va determinando la época y que va determinando incluso de qué nos vamos a enfermar. ¿Sí? Por esto que yo decía antes. Antes, un niño que era inquieto, un niño que era impulsivo, era un niño. Hoy eso se ha transformado en una enfermedad. Y entonces, eso que antes era un niño ya deja de ser visto como un niño y pasa a ser visto como un problema. ¿Cuáles serían entonces estos pasos de la medicalización? Primero,
encontramos que se define el problema en términos médicos, ¿sí? Luego se describe usando terminología médica, se define un ideal de entendimiento basado en un modelo médico. Y es importante aclarar que para que esto se produzca, no es necesario ser médico, es decir, no todas las personas que medicalizan son médicos y no todos los médicos medicalizan, ¿sí? La medicalización, entonces, es un proceso que atraviesa hoy a la ciencia y a la sociedad y que no necesariamente está ejercido por un médico. Por otro lado, siempre que aparece un proceso de medicalización, hay una intervención terapéutica, muchas veces terapéutica medicamentosa, ¿sí? Y otro de los pasos de la medicalización, en general, es evitar que todos los detalles sean conocidos. Por ejemplo, en relación a las medicaciones, los efectos adversos de una medicación, las estadísticas desfavorecedoras, cuál es la eficacia del efecto placebo, que no es un dato menor. Pero vuelvo a esto que decía antes como fundamental, alguien puede iniciar un proceso de medicalización sin ser médico, ¿sí? Por ejemplo, un maestro, un docente que cita a los padres y les dice que su hijo está muy desatento en clase, que es muy hiperactivo, y que, bueno, varios de los niños que tienen su clase tienen las mismas características y están medicados y esto está funcionando muy bien, ¿sí? Ahí no hay una intervención médica, al menos no en ese momento. Pero la mirada que ese docente está haciendo ese niño y lo que le devuelve a los padres va a hacer que los procesos de medicalización empiecen a hacer su curso. Entonces, ¿por qué nos preocupa la medicalización y por qué nos preocupa especialmente en la infancia? ¿Sí? Por un lado, por esto que decía de las prácticas que llevan a patologizar la conducta infantil mediante diversas estrategias. Y en ese sentido, consideramos que el TDAH, ¿sí?, el trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad, es al día de hoy un analizador privilegiado para conocer las características del proceso de medicalización. ¿Por qué? Porque por un lado lo que encontramos es que el niño es el blanco de las acciones, un sujeto que históricamente ha estado en el centro de las estrategias de la medicalización. Esto lo menciona Foucault, que es uno de los pensadores que más ha trabajado la cuestión de la medicalización, ¿sí? Y cómo el niño pasa a ser centro de esas estrategias. Por otra parte, porque reformula un problema que es el de la conducta infantil en términos acordes a las nuevas formas de gestión de disciplinamiento de las poblaciones y donde entra a jugar muchísimo más esto que yo decía en un inicio, que es la cuestión del riesgo, ¿no? Entonces tenemos que buscar a las poblaciones de riesgo, tenemos que diagnosticar a las poblaciones de riesgo, tenemos que acotar a las poblaciones de riesgo, tenemos que intervenir con esas poblaciones tempranamente. Llamativamente, estas poblaciones de riesgo suelen estar ligados a grupos sociales más desventajados, a inmigrantes, a personas que no son de tez blanca, ¿sí? Y vamos viendo cómo ciertas cuestiones, muchas veces ligadas al racismo, por ejemplo, se van filtrando en discursos que son más modernos, políticamente más correctos, pero que no dejan de filtrar estas cuestiones. Y además lo que vamos viendo es cómo en cada población esto va generando estrategias diferentes, ¿sí? Por ejemplo, hay un estudio hecho en Estados Unidos sobre la cuestión de qué se indica para los niños a los que se diagnostica como trastorno por déficit de atención, y lo que se nota es que la población anglosajona generalmente
se la deriva para que se la medique y para que se le haga un apoyo escolar dentro de la propia escuela, y a la población de origen afroamericano o latino generalmente se la desvía con mucha mayor facilidad a las escuelas especiales. No digo que esté bien una cosa o la otra, en todo caso lo que está mal en principio es que la respuesta que se le dé tenga que ver con su grupo de procedencia y no con el modo de pensar la problemática. Entonces, como decíamos antes, estos dispositivos no solo son productores de saber que está ligado a un ejercicio de poder, sino que fundamentalmente son productores de subjetividad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando, por ejemplo, a un padre se le dice al año y medio, porque se aplicó un cuestionario de screening, que su hijo tiene TEA, trastorno del espectro autista, ese niño, más allá de si esto es cierto o no es cierto, si el médico se equivocó o acertó, ese niño va a dejar de ser mirado como un niño y va a empezar a ser mirado como un autista. Con lo cual, probablemente, todo lo que esos padres hagan o no hagan esté en relación a esto que les fue impuesto al año y medio, que seguramente demarcó la subjetividad de ese niño y de sus padres. También vemos esto cuando se le diagnostica a un niño de TDA, ¿sí? Y entonces cuando uno le pregunta en la consulta al niño, bueno, a ver, Juancito, ¿por qué le pegaste a Pedro? Y entonces Juancito contesta, es que yo soy TDA, es que mi madre no me dio hoy la medicación, ¿sí? Y entonces todo esto hace que ese niño deje de mirarse como niño, esos padres dejen de mirarlo como niño, ese docente deje de mirarlo como niño y pase a ser mirado como un diagnóstico. Y entonces todo lo que haga o no haga ese niño sea leído desde ese lugar. Otra de las cuestiones que fue cambiando en la actualidad es la cuestión de la medicamentalización. ¿Por qué digo esto y lo diferencio? Porque, decíamos antes, que la medicalización no siempre tiene que estar ejercida por un médico, no todo médico medicaliza, y no toda vez que un médico interviene necesariamente tendría que recomendar un remedio, ¿sí? Sin embargo, cada vez vemos más y cada vez vemos a edades más tempranas que niños con problemáticas en su conducta y quizás a veces no tan graves problemáticas pasan a ser medicados, ¿sí? Muchas veces, esto que yo decía antes, en forma preventiva. Lo medicamos en la infancia para que en la adolescencia no sea un adicto. Pensemos 2 minutos si esto no genera una contradicción en sí misma. Primero porque la medicación, sobre todo para el TDAH, es una medicación que genera efectos en el cerebro similares a los de la cocaína. Entonces, supuestamente lo medico con una medicación que genera efectos similares a la cocaína en el cerebro para que cuando sea adolescente no consuma drogas, pero le estoy dando un psicofármaco desde temprana infancia, donde además genero todo un circuito donde yo le estoy diciendo al niño como mensaje, tus problemas se resuelven con una pastilla. Pastilla que, por otro lado, no genera efectos positivos en muchos niños en el corto plazo. Y en la gran mayoría, esto se ha estudiado, en el largo plazo deja de generar efectos. ¿Por qué deja de generar efectos? Porque los problemas de base por los cuales ese niño no está atendiendo o no puede parar de moverse, nunca fueron revisados, ¿sí? Entonces, una cuestión muy importante dejar en claro es que ninguna de las medicaciones en estos casos curan, ¿sí? Las medicaciones son sintomáticas y hacen efecto, en el mejor de los casos, si lo hacen. Ninguna de ellas es inocua y tienen muchas veces
efectos adversos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, lo que encontramos es que estas estrategias, ¿sí?, se dan a ver en el Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales, que supuestamente es la Biblia con la que todos tendríamos que acordar, que supuestamente son datos objetivos de la realidad, y que en realidad hoy sabemos porque muchos de los que pertenecían al staff que armaron el DSM-4 hoy están en una posición crítica, como por ejemplo es el caso de Allen Francis, ¿sí?, que es quien fue el coordinador principal del DSM-4 y hoy sale con una mirada que a mí al menos me sorprende y la verdad es que me cuesta creerle, diciendo, digamos, porque además está publicitando su nuevo libro, diciendo que nunca imaginaron los efectos y cómo los laboratorios después se apropiaron de los cuadros y empezaron a hacer un negocio con los diagnósticos, especialmente con los diagnósticos referidos a la infancia, como el TDAH y la bipolaridad, sin además hacerse cargo de los estragos, ¿no?, que esto ha generado en la vida de muchísimos niños y sus padres. Entonces, una de las cuestiones fundamentales que vemos con el DSM-4 y aún más con el DSM-5 es, por un lado, el aumento de la cantidad de niños con supuestos trastornos en muy poco tiempo. Por otra parte, vemos cómo los cambios en los criterios diagnósticos evidencian que estos no son hechos objetivos e inamovibles y que dependen en gran medida de factores sociales, de grupos de presión, de cuestiones políticas. Para dar un ejemplo de esto, hasta los años 70 la homosexualidad pertenecía a una categoría diagnóstica psicopatológica, y a partir de los años 70, por grupos de presión de activistas políticos, el cuadro fue quitado del Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales. Yo celebro que el cuadro haya sido quitado de ahí, solo lo menciono porque, digamos, esto da cuenta de que obviamente no son criterios objetivos los que nos hacen definir los cuadros psicopatológicos. Por otro lado, el aumento de las características de conductas, emociones y pensamientos que hacen a las diferencias y que disminuye el umbral de tolerancia a los síntomas y malestares, tanto para el público como para los médicos, ¿sí? Digo, aparecen cada vez más situaciones que nadie está en condiciones de sostener en relación a la infancia. Por otro lado, una de las cuestiones que vemos con preocupación es cómo, especialmente la escuela, ¿sí?, la institución escolar, patologiza las diferencias. Por un lado, la institución escolar tiene una responsabilidad, ¿sí?, que es poder hacer una detección temprana de situaciones que vea preocupantes. Y esto es sumamente importante que la escuela detecte tempranamente situaciones preocupantes. El problema es qué hace con eso que detecta. Y detecta y entonces ayuda y acompaña a los padres en que puedan ver e investigar qué está ocurriendo y se comprometen con ese niño y con su familia y trabajan en conjunto, llegado el caso, con los profesionales, o lo que sucede la gran mayoría de las veces, detecta y después se queda esperando un diagnóstico, como si la escuela cambiara en función de que el niño tuviera o no tuviera un diagnóstico, y después, cuando finalmente reciben el diagnóstico de ese niño, la respuesta de la escuela es:
ah, bueno, pero nosotros no estamos preparados para trabajar con este tipo de diagnósticos, no podemos hacernos cargo. Y entonces el niño se queda con una etiqueta pegada a su cuerpo y sin ninguna respuesta, ¿sí? Ninguna respuesta desde la institución escolar, los padres quedan absolutamente desorientados y se quedan solos en relación a lo que está pasando con estos niños, con sus hijos, ¿sí? Y por otra parte, empieza a aparecer, no sé si esto en México es tan común, aquí en Argentina lo es, cada vez un personal más especializado para tratar estas supuestas anormalidades. Entonces aquí, por ejemplo, hay una figura que es el maestro integrador, y hace que cada niño que tenga un problema y que esté dentro del aula común, tiene su propio maestro, ¿sí? Porque se supone que ese maestro está especializado en esos problemas de esos niños, y entonces llegamos al absurdo de tener un aula de 20 niños y, por ejemplo, 5 maestros integradores dentro del mismo aula. No sé esto cómo funciona en México, luego cuando hacemos el intercambio me lo podrán contar. Entonces, encontramos que en estos tiempos, ¿no?, ciertas características que son características de la infancia se convierten en cuadros. Los niños inquietos se convierten en AD, ADHD o TDAH, según la sigla en castellano o en inglés. Los niños contestadores se transforman en TOD, trastorno oposicionista desafiante. Y estos niños que son diferentes, que tienen conductas extrañas, que por supuesto que los hay, ¿sí?, se transforman en TEA, trastorno del espectro autista. Esto, de a poquito, va armando lo que nosotros llamamos el riesgo de etiquetamiento, patologización y medicalización de la infancia. Entonces, me gustaría que podamos pensar juntos cómo estas cuestiones, por ejemplo, se dan a ver en los diferentes países, ¿sí? Y quiero tomar especialmente el caso de México. Yo estuve haciendo una investigación para ver cómo se daban estas situaciones en los distintos países, ¿sí?, en algunos de los países de Latinoamérica, y lo que encontré en relación a las cuestiones ligadas a salud mental en México es que estaba, bueno, un informe de la evaluación del sistema de salud mental que utiliza el instrumento de evaluación para sistemas de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, y allí lo que se dice es que, por un lado, el objetivo central es combatir el estigma y la discriminación en torno a los trastornos mentales, pero por otra parte, dice este informe que México carece de un programa nacional de salud mental específico para la niñez. Por lo tanto, esto obstaculizaría la detección y atención temprana de las dificultades, ¿sí? Y esto es una preocupación importante, es una preocupación que nosotros tenemos desde el Fórum Infancias, y por eso nos resulta tan importante que en México también pueda organizarse, como se está organizando en Querétaro y Guadalajara, el Fórum Infancias allí, porque una de las cuestiones que nos preocupa es cómo se van generando las políticas de salud mental, que a veces pueden ser, con la mejor intención, políticas de salud patologizadoras, y a veces pueden ser subjetivantes, ¿sí? Y esto es un tema que para mí merece una discusión y una profundización fuerte. Una de las cuestiones que yo encontraba es que dentro del presupuesto de salud mental solo recibe el 2% del presupuesto de salud. Y de ese 2%, el 98% se destina a los hospitales psiquiátricos. O sea que el presupuesto para hacer un trabajo de prevención, para hacer un trabajo de detección, para poder hacer un trabajo que prevenga las situaciones que luego nos vamos a encontrar en la adultez, es casi nulo, ¿sí? Por otra parte, algo que también
llamaba la atención a los investigadores que realizaron este informe es que solo un 5% de las escuelas en México cuenta con psicólogos en su plantel y que en muy pocas de ellas existen programas reales de prevención. Entonces, aparece como mucho más comúnmente que, por ejemplo, alguna vez intercambiando con la maestra Talía Chávez me decía, ¿no?, que una vez la convocaron en una escuela de Guadalajara y de 600 niños, 100 tenían diagnóstico de trastorno por déficit atencional. Por supuesto que esto a nivel estadísticas en salud y en enfermedad son imposibles. No hay estadística de ninguna enfermedad real, existente, en la cual de 600 niños 100 tengan la misma enfermedad. Y no solo que 100 tengan la misma enfermedad, sino que sean abordados de la misma manera. Entonces, por otra parte, una de las cosas que investigué es la cuestión del Seguro Popular de Salud, ¿sí? Ustedes saben que el Seguro Popular de Salud cubre el 55% de los mexicanos y que los beneficiarios de este derecho tienen derecho a recibir tratamiento de todas las enfermedades que estén incluidas en el catálogo universal de servicios esenciales de salud del afiliado, que es el CAUSES. Cuando una enfermedad está en el listado del CAUSES, esta enfermedad tiene una cobertura del 100%, tanto en los tratamientos como en los medicamentos que se necesitan. Llamativamente, en relación a salud mental y a la infancia, en el 2010 figuraban estos trastornos: el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, los trastornos afectivos y de ansiedad, los trastornos psicóticos y del desarrollo como el autismo y la epilepsia, además de la atención a las adicciones. Esto figuraba en el CAUSES 2010. Sin embargo, en el CAUSES 2012, los únicos diagnósticos para la infancia que figuran son el trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad, los trastornos depresivos y el autismo. Adivinen ustedes cuáles son los diagnósticos que entre el 2010 y el 2012 aumentaron en México para la infancia. Digo, me parece importante, ¿sí?, tomar en cuenta esto, porque muchas veces se diagnostica aquello que la salud pública va a cubrir. Entonces, en realidad, muchas veces se fuerzan diagnósticos para que entren en un cuadro, aunque incluso el propio profesional no esté tranquilo con ese diagnóstico, y se les dice a los padres, bueno, le damos este diagnóstico para que tenga toda la cobertura que necesita. Pero esto es muy complejo, porque estamos hablando de niños, y decíamos antes que esto genera efectos en la infancia. No es lo mismo, ni aunque yo le explique al padre que le doy al niño un diagnóstico de TEA para que entonces le cubran los tratamientos, ¿sí?, a que no se lo diga. Yo entiendo, digamos, la desesperación de los padres y entiendo que muchas veces los profesionales lo hacen con la mejor buena voluntad para que ese niño esté cubierto. Pero entonces lo que tenemos que hacer no es cortar el hilo por el lugar más fino, ¿sí? O sea, el niño. Entonces tenemos que revisar las políticas públicas, tenemos que revisar cómo hacemos para que la mayor cantidad de niños que efectivamente necesitan un abordaje terapéutico lo tengan sin necesidad de tener un diagnóstico invalidante que les atraviese y los marque de por vida. Por otra parte, en el mismo CAUSES, ¿sí?, se indica que para diagnosticar el TDA hay que aplicar la escala de Conner. Por una parte, y quiero dejar esto absolutamente en claro, la escala de Conner no fue confeccionada para diagnosticar TDA. La escala de Conner es una escala de screening, es decir, de rastrillaje de problemas de conducta.
Y el problema de aplicar una escala que no fue armada para hacer un diagnóstico, para realizar un diagnóstico, es que termina generando una cantidad importantísima de falsos positivos. Lo cual, en este caso, además, implica que ese niño quede etiquetado, que ese niño quede estigmatizado, que ese niño comience a dársele una medicación, un psicotrópico, que tiene muchísimas contraindicaciones. Entonces no es simplemente, bueno, usé un instrumento que no era el apropiado. ¿Por qué? Porque esto es importante dejarlo absolutamente subrayado, y no lo digo yo, lo dice en el inicio el DSM-4, ¿sí? Y todas las investigaciones posteriores, no existe hasta el día de hoy ningún estudio de laboratorio para diagnosticar ninguna de las enfermedades mentales de la infancia. No hay estudio de laboratorio para diagnosticar TDA, no hay estudio de laboratorio para diagnosticar autismo, ni bipolaridad, ni ninguna de las cuestiones de las que se está hablando. Es decir, los diagnósticos se hacen por observación clínica. Muchas veces con esto, como decíamos, con la aplicación de cuestionarios, que de hecho en México mismo esto es lo que se indica como de buena práctica, ¿sí? Entonces, el problema es que la utilización de la escala de Conners, ¿sí? Que para diagnosticar TDA, y el hecho de que el TDA sea uno de los pocos diagnósticos con cobertura del 100% para el sistema de salud, ocasiona que haya un importante sobrediagnóstico. Con la cuestión del trastorno del espectro autista pasa exactamente lo mismo. Tomé apenas algunos de los ítems de la escala de Conners, cualquiera la puede encontrar en internet, pero para que se entienda lo inespecífico que es esto para hacer un diagnóstico, ¿sí? Por otra parte, la escala de Conners se aplica a los padres, ya se les pide a los padres que contesten estas preguntas, son muchas más, y también a los docentes. Hay otra un poco más acotada para los docentes, ¿sí? Algo muy interesante y llamativo es que en ningún caso hay una escala para el niño. ¿Sí? No estoy de acuerdo con las escalas, pero por lo menos si la hubiera, ¿sí? Para explicarle, para escuchar al niño, para escuchar qué es lo que el niño tiene para decir de sí mismo. Entonces, pregunta la escala si el niño está frecuentemente enojado o resentido, y las categorías son nunca, ocasionalmente, frecuentemente o con mucha frecuencia, cual si esto no fuera algo objetivo, ¿sí? Objetivamente yo puedo decir que mi hijo o mi alumno se enoja con frecuencia. ¿Quién determina cuánto es con frecuencia? ¿Sí? Pregunta si tiene amigos, pregunta si le duele el estómago, pregunta si se pelea. Fíjense lo disímiles que son las preguntas para hacer un supuesto diagnóstico de algo que de verdad no es eso lo que está buscando diagnosticar. Se asusta ante situaciones nuevas, pierde amigos rápidamente. Habría tantos motivos por los cuales un niño podría tener dificultades para tener amigos, que no necesariamente, por supuesto, tendría que ser un trastorno por déficit de atención, ¿sí? Entonces, lo que vemos con estas preguntas, ¿sí? Es que esto, por supuesto, que no tiene ninguna especificidad para hacer un diagnóstico serio. Y entonces, se utiliza supuestamente para hacer un diagnóstico y después se arma toda una estrategia en función de esto. Entonces, para entrar más específicamente en las cuestiones de los diagnósticos, me gustaría que podamos pensar para qué y por qué se hace un diagnóstico, para quién se realiza este diagnóstico, ¿sí? Desde dónde se realiza este diagnóstico. Diferenciando claramente, ¿sí? Que existen un tipo de diagnósticos, como veíamos utilizando la escala de Conners, que en realidad se hacen por sumatoria de observables,
¿sí? Por sumatoria de observables fenoménicos, y otro tipo de diagnósticos, la palabra psicopatológico se corrió, que es diagnósticos psicopatológicos de sujeto en proceso de constitución psíquica, es decir, un niño. Un niño no es un sujeto que está acabado, es un sujeto que está en proceso de constitución y que lo que yo haga o no haga, diagnostique o no diagnostique, intervenga o no intervenga, medique o no medique, va a generar efectos en la constitución misma de ese sujeto, ¿sí? Entonces, lo que vemos, bueno, está un poco corrido, se corrieron en el pasaje del PowerPoint, pero es que estos diagnósticos fenoménicos se hacen por observables, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en diagnósticos psicopatológicos de sujetos en procesos de constitución psíquica, lo que vemos es, lo que tenemos que tener en cuenta es la historia familiar y la historia vincular, ¿sí? Vincular va del lado derecho de la pantalla. Lo otro que vemos es que supuestamente cuando se hace un diagnóstico fenoménico estamos basados en datos objetivos, pero veíamos antes que los datos objetivos no son tan objetivos, ¿sí? Que si yo digo que un niño se mueve mucho, depende de quien diga que ese niño se mueve mucho, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en diagnósticos psicopatológicos de sujetos en proceso de constitución psíquica, vamos a buscar los sentidos múltiples a este malestar del niño, que puede tener que ver con su historia vincular, con su situación escolar, con su situación grupal, con algunos acontecimientos de ese momento histórico, digamos, con múltiples razones por las cuales un niño podría presentar las dificultades que presenta. Otra de las cuestiones que aparece hoy en estos diagnósticos fenoménicos son los espectros, ¿sí? Y este cambio de la categoría de espectro, que sobre todo se utiliza para el trastorno del espectro autista, nos habla de estos enormes abanicos que se generan, donde la diferencia entre aspectos normales y aspectos patológicos es tan amplia y tan variable y entran tal cantidad de características que hacen que los cuadros sean cada vez más abarcativos. Por lo tanto, cada vez incluyan más sujetos, por lo tanto, cada vez haya más niños medicalizados, ¿sí? Aparece esto que decía yo, la población de riesgo, y lo que vemos es que lo que no se toma en cuenta es el contexto, y mucho menos aún se toma en cuenta el sufrimiento del niño, ¿sí? Se pierde de vista, el adulto cree que el niño no puede estar sufriendo, básicamente porque considera que él como adulto le está proveyendo todo lo que ese niño necesita, y muchas veces se pierde de vista que sí hay un sufrimiento del niño y que ese sufrimiento no se está tomando en cuenta. Entonces, ahora para ir más específicamente a la cuestión de las dificultades atencionales, que es una de las cuestiones en las que yo me he especializado e investigado en estos últimos años, que me parece fundamental, porque si bien nosotros acordamos en que cada vez hay más niños desatentos, cada vez hay más niños que no pueden enfocar en su atención en lo que los adultos estamos esperando que la enfoquen, eso no quiere decir necesariamente que cada vez haya más niños con un trastorno de supuestamente origen orgánico, que por otra parte es fundamental dejar en claro que no se ha encontrado este supuesto sustrato orgánico, más allá de que se hable de estudios de la dopamina, de estudios genéticos, pero en realidad hay muchísimos estudios en curso, pero ninguno que con certeza nos diga, bueno, todos los niños con dificultades atencionales tienen
está demostrado que tienen tal problemática. Entonces, lo que nosotros consideramos es que los problemas atencionales son problemas que son resultantes de múltiples situaciones que se entrecruzan y codeterminan y que no pueden ser tan fácilmente ubicables como producto de un déficit de supuesto origen neurobiológico. Porque por otra parte, y esto los invito a usar el sentido común, si cada vez hubiera más niños con un trastorno de supuesto origen neurobiológico, entonces tendríamos que estar revisando qué está sucediendo, ¿sí? Digamos, estaríamos hablando de una deformación en la raza humana, ¿sí? Porque si cada vez más personas tienen trastornos de origen genético, ¿sí? Esto habla de una deformación de la raza humana, cosa que por supuesto no está sucediendo, pero por algún motivo nos quieren hacer creer que sí está sucediendo. Entonces, volviendo a la cuestión, para mí es una distinción fundamental. Sí hay cada vez más niños con dificultades atencionales, entonces pensemos por qué. ¿Sí? Por una parte, preguntémonos cómo se constituye la atención. ¿Por qué este niño en particular no atiende a lo que los adultos esperan que atienda? Porque esto también es un punto fundamental, y es que no existen niños que no atiendan a nada, ¿sí? Lo que existen son niños que no atienden a lo que los adultos estamos esperando que atiendan, pero esos niños puestos en otros contextos, puestos con su computador, puestos con cosas que a ellos les interesen, por supuesto que atienden, ¿sí? Entonces, podemos concluir que no es cierto que un niño no atienda nada. En todo caso, no atenderá a lo que nosotros los adultos estamos esperando que atienda. Por lo tanto, tendremos que preguntarnos, en el contexto de un proceso diagnóstico, a qué está atendiendo ese niño que no nos atiende. Porque seguramente su atención está capturada en otras cuestiones que están poniendo en juego a ese niño. Entonces, es fundamental entender que la atención es una función que está ligada al yo, que se constituye en un proceso histórico intersubjetivo y que es en ese proceso que va a haber un otro que va a delimitar en primera instancia a qué y cómo se atiende, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque parecería que todos los niños atienden, y si no atienden es porque tienen un problema en sus neurotransmisores para atender. En realidad, todos hemos hecho la experiencia como adultos que atender es una de las funciones más lábiles del sujeto. Cualquiera de nosotros que está pasando por una situación de tener un problema, por ejemplo, discutimos con nuestra pareja, agarramos el auto y salimos a la calle, y a lo mejor vamos por un camino y no sabemos ni siquiera cómo llegamos, ¿sí? Tenemos un problema con un hijo y estamos en el trabajo y ya no podemos estar tan atentos a eso a ese trabajo, aunque nos interese, digamos. Y así estamos pensando en irnos de viaje, no ni siquiera tiene que ser un problema, puede ser algo bueno, podemos estar cercanos a un viaje que esperábamos mucho tiempo hacer, y entonces ese libro que teníamos que leer, para una presentación que tenemos que hacer, bueno, nos cuesta más leerlo. Digo, por distintos motivos que pueden ser cuestiones positivas o negativas, la atención es algo sumamente lábil, ¿sí? Por supuesto que en el niño es mucho más lábil aún. Entonces, entender que para que un niño pueda atender, tiene que haber un otro que opere como sostén, ¿sí? Que en principio funcione como barrera protectora contra los estímulos que invaden al niño, ¿sí? Que la atención, quiero decir, el foco atencional se arma con un otro, ¿sí? El bebé en principio no tiene armado un foco atencional, ¿sí? Uno ve al bebé y mira para acá y mira para allá. Y es en la medida que ese otro, que vamos a llamar madre, pero que podría ser cualquiera que esté ocupando ese lugar con constancia y con entrega y con reciprocidad, puede ejercer esa función.
Entonces va a ser ese otro el que focalice ese niño, el que le va a hablar, el que lo va a mirar, el que le va a cantar, el que le va a presentar ese sonajero para que el niño mire, el que va a decir, le va a cantar esa canción que va a arrullar, el que lo va a sostener y con la mirada y el sostén físico lo va a contener. Digamos, todo esto va armando de a poco lo que se llama la barrera protectora contra los estímulos y va armando ese sostén. Esto que se produce hoy, desde la neuropsicología sabemos que va armando distintas conexiones neuronales y que si no hay un otro que sostenga esas conexiones neuronales, se arman de un modo más dificultoso. Entonces, hoy, a diferencia, digamos, de la época de Freud, cuando teorizó sobre esto, sabemos que subjetividad y cerebro se constituyen al unísono y que las vivencias infantiles van a dejar marca en la vida de los sujetos, van a dejar marcas en su constitución subjetiva, pero también van a dejar marcas en la constitución misma de ese cerebro, en el cómo se conectan esas neuronas, en el cómo se secrete la dopamina, la noradrenalina. Hoy sabemos por estudios realizados en mujeres adultas, por ejemplo, que mujeres adultas sometidas a situaciones de violencia y abuso sostenidas en el tiempo generan menos secreción de dopamina y su cerebro va teniendo dificultades a nivel de las conexiones neuronales. Entonces, todo esto es parte de lo que hoy sabemos y que nos permite entender y poder pensar diferente a la infancia. Otra de las cuestiones que sabemos hoy, y porque muchas veces se dice que el TDAH es un problema en la regulación, que estos niños no autorregulan. Y es cierto que estos niños tienen problemas en la regulación, lo que no es cierto es que los niños deberían regular por sí mismos, ¿sí? En realidad, lo que nosotros hoy sabemos es que el niño arma esa regulación con un otro que lo sostiene, que lo apoya, que lo acuna, que lo arrulla, y que si este sostén no está, para el niño es mucho más difícil armar estos procesos de regulación. Entonces, muchas veces cuando hablamos con los padres de un niño que viene diagnosticado con TDAH y les preguntamos, bueno, cómo era este niño, y entonces te dicen, no, esto fue siempre así, por eso sabemos que es genético, porque ya de chiquito le costaba dormirse, ya de chiquito le costaba tener un ritmo, pero en realidad cuando uno pregunta si alguien había podido armar ese ritmo con el niño, no se había podido armar. Entonces, digamos, para que se entienda claramente esto, los niños no autorregulan, o no espero que autorregule un niño siendo un pequeño, siendo un infante, ¿sí? La regulación es algo que se arma con el crecimiento y con la oferta de un otro que nos ayuda en principio a autorregularnos. Entonces yo estaba diciendo antes que necesitamos que haya un otro que pueda sostener, un otro que pueda ayudar a regular, un otro que pueda ayudar a significar el malestar de los niños, un otro que pueda tomar en cuenta los aspectos traumáticos, las vivencias traumáticas que han sido vividas muchas veces por estos niños, a veces casi sin registro de que el niño también está sufriendo con estas situaciones, a veces porque los adultos creen que como los niños no atienden, no están atentos a esto que sucede, por ejemplo, que el padre se haya quedado sin trabajo y que esto no se le cuenta a los niños porque son chiquitos y no entienden y para que no sufran, sin embargo ven al padre sufriendo, a la madre sufriendo por esto. Digo, ni siquiera tienen que ser cuestiones de extrema gravedad. Y muchas veces esto toma la atención del niño, por ejemplo, situaciones de violencia vividas en la casa, aunque no necesariamente sean ejercidas
sobre el niño que hacen que este niño no pueda atender a lo escolar porque está preocupado en otras situaciones. Entonces, hay muchas situaciones que podrían estar capturando la atención del niño. Y muchas veces lo que encontramos es que se establece una paradoja y que se le pide al niño que atienda lo escolar sin entender lo que está sucediendo en su entorno. Y por supuesto, esto es imposible y entonces el niño hace una suerte de atención fragmentaria. Yo quisiera ahora entonces presentarles el caso de un niño al que llamé Manuel, que es un niño que me llega a mí a la consulta cuando tenía 7 años y que viene a la consulta, o sea, vienen los padres a la consulta y llegan con 5 diagnósticos psiquiátricos y 3 medicaciones, ¿sí? El padre de Manuel, cuando viene a la consulta, se define como una persona ansiosa e hiperactiva. Su madre dice de sí misma que era alguien rígido y con poca tolerancia, que el niño cuando nace no tiene inconvenientes y que ellos eran una joven pareja tratando de salir adelante, que este niño era un niño muy llorón y que la madre se angustiaba mucho con el llanto de su niño y que muchas veces decía en broma, entre comillas digo yo lo de la broma, que hubiese querido tirarlo por la ventana, ¿sí? En este llanto, porque el niño lloraba y ella se desesperaba y lloraba junto al niño. Luego los problemas con el niño empiezan a agudizarse cuando su madre queda sorpresivamente embarazada de su segundo hijo cuando Manuel tenía 1 año y medio. El niño se vuelve más irritable, hace berrinches, tiene problemas para dormir. La madre está totalmente sobrepasada y decide que comience el jardín de infantes, la escuela infantil, muy tempranamente. Por razones laborales, ella no puede acompañar al niño en sus inicios, hacer la adaptación, y esto lo hace una empleada que había ingresado hacía muy poco tiempo al hogar. La primera consulta que ellos hacen, no conmigo, sino con otro profesional, la hacen cuando el niño tiene 4 años, porque la escuela se los indica. En esta primera consulta van a un neurólogo muy reconocido en la ciudad de Buenos Aires, les aplica el cuestionario de Conners y diagnostica que el niño tiene ADD, trastorno por déficit de atención, con hiperactividad. En realidad el niño no tenía ningún problema atencional, pero el diagnóstico fue este, y lo medica con metilfenidato. Metilfenidato es la droga de la Ritalina, que supongo que es el remedio que también se usa en México. Entonces, bueno, el niño transcurre su sala de 4 años y avanzando esta sala, el niño está peor, entonces la escuela vuelve a hacer una derivación y lo deriva a una psicopedagoga. La psicopedagoga lo diagnostica de trastorno posicionista desafiante, trabaja con el niño, no trabaja con los padres, no trabaja con la escuela, el niño cada vez está peor. La escuela vuelve a pedir que hagan una consulta neurológica, entonces ahora el neurólogo lo sigue medicando con Ritalina, con el metilfenidato, y le agrega otra medicación que es la risperidona, que se utiliza, es un antipsicótico para pacientes graves, pero que hoy se está utilizando cada vez más en niños y en niños pequeños, cuando además la droga no está recomendada para
para el uso con niños pequeños y no está recomendada en uso a largo plazo. Esto lo dice el aspecto de la misma droga. A los 6 años el niño está un poco mejor, básicamente porque tiene una docente que puede contenerlo y que puede ir llevándolo y que encuentra estrategias para trabajar con este niño. Luego pasa a segundo grado. En segundo grado el niño tiene varios cambios docentes por distintas circunstancias y cada vez está peor, y ahí la escuela vuelve a pedir una consulta y aparece esta cuestión, ¿sí? Un psiquiatra que dice que en principio el niño tenía un trastorno por déficit atencional o ADD, que luego a este trastorno por déficit atencional se agregó el trastorno oposicionista desafiante, que luego se agregó un trastorno de ansiedad generalizada, que luego se agregó un trastorno depresivo y que en realidad probablemente hubiera una bipolaridad en juego. ¿Sí? Estamos hablando de un niño común, gente, no estamos hablando de un niño que estaba internado en un neuropsiquiátrico, ¿sí? Estamos hablando de un niño de 7 años, con problemas, con berrinches, con dificultades, ¿sí? No estoy negando las dificultades del niño, pero obviamente, y ahí el psiquiatra propuso una tercera medicación, ¿sí? Cada una se sumaba a la otra, no es que cada una reemplazaba a la otra, ni que cada diagnóstico reemplazaba al otro, todos los diagnósticos se iban sumando. En esa situación, bueno, los padres deciden hacer un cambio de estrategia, están angustiados, asustados por su hijo, preocupados por su futuro, y bueno, deciden un cambio de escuela, deciden un cambio en la consulta. La escuela les propone hacer otra consulta, y ahí es cuando llegan a mí con 7 años, ¿sí? Yo recibo a un niño que está muy angustiado, a unos padres que están muy angustiados con ese niño, ¿sí? Que están absolutamente desorientados, que en realidad lo único que se le propone es que hacerles una reducción horaria y que el niño esté medicado. El niño estaba realmente cada vez peor, y los padres estaban absolutamente desbordados. Cuando yo trato de armar la historia con estos padres, ¿sí? La historia de este niño, me cuentan estas cosas que yo les dije al principio, y cuando yo siempre trato de indagar también un poco de la historia de esos padres como niños, y qué fue lo que a ellos les pasó durante la infancia y la adolescencia, y entonces la madre me dice que su historia comenzó cuando lo conoció a su marido, se casó y armó la familia, ¿sí? Dejándome muy en claro que de su historia no quería hablar. Yo, por supuesto, en una primera entrevista respeté ese planteo de los padres, pero bueno, al menos me llamó la atención. Luego, cuando yo les digo que quiero ver al niño, la madre me aclara que el niño no me va a hablar, que no va a decir nada, que es absolutamente apático y descreído de todas las consultas que se han hecho. Allí, bueno, el niño llega a la consulta, me dice que en realidad que a él nadie le cree, que nadie lo escucha y que nadie entiende lo que a él le pasa. Yo le pido que haga un dibujo, el dibujo que él tenga ganas, y él hace este dibujo. Este dibujo es una cancha de fútbol en la cual un partido que se tenía que jugar nunca se puede jugar por distintos inconvenientes. Le pido que escriba una historia, y la historia que hace es una historia de por qué el partido nunca se juega. ¿Sí? El final que entonces sorprendió. Ok, que la mamá se sorprende porque el niño pudo decir
mucho de lo que le pasaba y hablar de su sufrimiento, y que básicamente la razón por qué pudo hacerlo es porque encontró un adulto en disponibilidad de escucharlo, ¿sí? En realidad lo que yo le dije a este niño es que quería que él me cuente lo que le pasaba y qué era lo que él creía que le estaba pasando, y a partir de ahí él despliega un montón de cosas de las que le está pasando. En la segunda entrevista yo le pido que que dibuje a su familia haciendo algo. Y el dibujo que hace es este que ustedes ven en la pantalla. Abajo van a ver, son, digamos, 5 personas en camas, ¿sí? En lo que se ve como boca abajo son el papá y la mamá. A los costados, arriba en los costados, están los 2 hermanos. A esa altura él ya tenía 2 hermanos. Y arriba de todo estaba él, que ya a esa altura ya había cumplido sus 8 años. Y dice que están todos durmiendo. Yo le pregunto, le digo que me llama la atención que haya dibujado que haya elegido dibujar hacia su familia, y él me contesta: están quietos, viste, parecen como que estuvieran en cajones, muertos, ¿sí? Y a partir de eso empieza como todo un despliegue hiperactivo que hace el niño en mi consultorio. Bueno, tengo un par de entrevistas más. Después vuelvo a tener una entrevista con los padres. Yo le pido a Manuel permiso para mostrarle este dibujo de la familia a sus padres, y entonces él me dice que sí. ¿Se escucha bien? Ah, pues yo dejé de escuchar retorno. ¿Se está escuchando? Sí, escuchamos bien. Bueno, entonces, perfecto. Autlan también escucha bien. Ok. Entonces cuando le digo, me encuentro con sus padres y les cuento, bueno, algunas de las cosas que pienso que le estaban pasando a Manuel, le muestro el dibujo de Manuel a sus padres y les digo esto que Manuel dijo, de que parecían todos encajonados como muertos. Ahí la madre rompe en llanto y dice que esto nunca se lo había contado a nadie, que su marido tampoco lo sabía, que ella cuando era adolescente se quiso suicidar y que siempre estuvo muy preocupada por transmitirle algo de esto a sus hijos, y especialmente a este hijo mayor, que ella creía que era como mucho más sensible que los otros, y que esto la tenía ella en permanente tensión, y que cada diagnóstico que se ponía en la vida de su hijo, a ella cada vez le confirmaba que este hijo estaba dañado, y estaba dañado por ella, y esto generaba mucha angustia. Por supuesto, el padre queda absolutamente sorprendido porque no sabía nada de esta situación de su esposa. La esposa estaba absolutamente desbordada de la angustia, y de algún modo esto es algo que le fue transmitiendo a este niño, que siempre estaba como en un estado de alerta permanente, atento a los vaivenes de su madre, atento a si su madre venía, se iba, estaba bien, estaba mal, que esto nos permitía entender por qué un niño tan inteligente no podía atender a lo escolar y estaba como siempre inquieto, siempre queriendo irse de la escuela, siempre haciendo todo lo posible para estar poco en la escuela, creo yo en realidad porque era un niño que estaba más preocupado por qué iba a pasar con su madre cuando se quedaba sola, ¿sí? Y bueno, a ver, con esto no quiero decir que todos los niños desatentos les está pasando, que tienen una madre con intento de suicidio, una madre depresiva o un padre X. Por supuesto que lo que nos viene a decir este material es que hay que pensar cada caso, hay que pensar a cada uno de los niños, que hay que darse espacio y tiempo para ser escuchados, y que un niño
que se porta mal es un niño que en realidad está mal, ¿sí? Y que el problema de pensarlo con la categoría del portarse mal es que eso lo único que genera son castigos, la idea de que el niño hay que ponerle más límites. Y creo que uno de los desafíos que tenemos como profesionales es poder pensar que un niño que se porta mal es un niño que en realidad probablemente está mal, y que si nosotros podemos alojar ese estar mal del niño, vamos a poder encontrar otros modos de intervenir con él. Creo que las intervenciones tienen que apuntar a revisar ese dispositivo clínico, tienen que apuntar a intervenir para poder armar nuevas historias con este niño, con estos niños, a construir aquello que no pudo ser construido en ese vínculo, a intentar acotar la descarga pulsional, a poner sentidos donde no los hay. Por otro lado, creo que es absolutamente necesario trabajar con la escuela. Creo que no puede estar funcionando por un lado el dispositivo clínico y por otro lado el dispositivo escolar. Creo que ambos tienen que trabajar en conjunto para que esos niños puedan ser alojados en la escuela. Creo que es fundamental no etiquetar rápidamente a los niños, no banalizar los diagnósticos, ¿sí? Esto quiere decir, no podemos decirle a cualquier niño cualquier cosa, a no medicalizar las incomodidades cotidianas, más allá de que yo entiendo al docente que tiene quizás 30 niños en un aula y que 30 niños que lo demandan desde lugares diferentes. En todo caso, el docente tendrá que pedir ayuda desde el ámbito educativo y la escuela tendrá que repensar qué es lo que está pasando y qué es lo que está generando. Pero no pensar que etiquetando niños o diagnosticando niños va a resolver los problemas que son propios de la escuela. Creo que es fundamental no mirar al niño desde el lugar del déficit, ¿sí? Porque eso creo que todo el tiempo subraya lo que el niño no puede. Creo que tenemos que empezar a pensar al niño desde lo que sí puede, a pensar al docente desde lo que sí puede con este niño y empezar a construir desde ese lugar. Creo que también, y esto me parece que es algo importante desde el psicoanálisis a revisar, muchas veces desde la mirada psicoanalítica los padres se sienten culpabilizados, sobre todo en situaciones de patologías graves, como por ejemplo podría ser el autismo, y creo que es fundamental no culpabilizar a los padres no son los culpables de lo que les pasa al niño, en todo caso sí trabajar con ellos para responsabilizarlos, sí trabajar con ellos para poder ayudarlos a vehiculizar de un modo diferente a este niño y sus sufrimientos, para ayudarlos a entender que este niño no es un niño que los desafía, es un niño con problemas y con problemas que hay que poder escuchar, entender y alojar. Y creo que fundamentalmente tenemos que no desresponsabilizarnos como sociedad en relación a los malestares que producimos y promovemos desde la propia sociedad, ¿sí? Que muchas de las cuestiones que les pasan a nuestros niños tienen que ver con malestares de la época que son necesarios que sean revisados. Me parece fundamental habilitar espacios de escucha para la infancia y también para los padres y también para los docentes. Creo que los profesionales que trabajamos en salud tenemos que poder armar un entramado con ese niño, con esos padres, con esos docentes, mientras vamos ayudándolos a construir esa subjetividad en un tiempo que les es propio, ¿sí? Entiendo que la época genera un tiempo de vértigo
y que nosotros tenemos que ayudar a construir en un tiempo que es propio de ese niño. Por lo tanto, creo que cada caso nos desafía a pensar la singularidad del uno por uno, que nosotros tenemos que pensar en términos de verdades parciales, que esas verdades tienen que estar escritas con lápiz, primero porque no hay verdades eternas y segundo porque la infancia es tiempo de una escritura en lápiz, escritura que nos va a permitir nuevas reescrituras, escritura que si lo hago en lápiz nos va a permitir el desafío de crear nuevas estrategias y que a su vez esa intervención que yo haga con ese niño va a generar cambios. Entonces, si yo puedo escribir en lápiz, voy a poder tomar esos cambios que se generen y no voy a tener la necesidad de encuadrar al niño en un compartimento estanco y dejarlo allí de una vez y para siempre. Bueno, esto es parte de lo que les quería transmitir en un inicio. Me interesa muchísimo el intercambio con ustedes y me interesa que este sea el inicio de un trabajo conjunto con tanto de ustedes conmigo como con las maestras Talía Chávez y Araceli Gómez García, que están trabajando en los forums de Querétaro y Guadalajara para armar esta red de trabajo, de profundización, de estudio y de intercambio.